Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, hoy vamos a explicar el ejercicio 5 de la opción A del examen de reserva 2 del año 2015. En él nos dan la reacción en la cual el sulfuro de cobre se combina con ácido nítrico, proporcionando azufre elemental, agua, monóxido de nitrógeno y nitrato de cobre 2. Nos piden que ajustemos las semirreacciones de oxidación y reducción por el método Lion-electrón y que dejemos ajustada tanto la ecuación iónica como la molecular. Finalmente, lo que nos van a pedir es que calculemos qué volumen de ácido nítrico con 65% de riqueza y una densidad de 1,4 gramos por cada mililitro serían necesarios para que reaccionasen con 20 gramos de sulfuro de cobre 2. Fijaros que nosotros comenzamos con la reacción señalando los números de oxidación de aquellas sustancias que van a cambiar durante el proceso para pasar de productos reactivos a productos. Obviamente los tendríamos que escribir todos, pero solo nos centramos en aquellos que cambian. Así, lo que podemos ver es que el azufre pierde 2 electrones en un proceso de oxidación y por tanto será el agente reductor, mientras que el nitrógeno va a ganar 3 electrones pasando de tener número de oxidación más 5 a número de oxidación más 2. En este proceso de reducción, el ácido nítrico va a actuar como agente oxidante. Una vez que tenemos esto claro, debemos de recordar que cuando vamos a escribir las especies iónicas en las semirreacciones iónicas de oxidación y reducción, solo pueden aparecer como especies iónicas, pues solo que son las sales, los ácidos fuertes. Pero no se nos puede ocurrir intentar poner como especies iónicas especies como el óxido de nitrógeno o el agua, puesto que se trata de especies covalentes moleculares. Así, en este proceso de oxidación, nosotros diríamos que el anión sulfuro, fijaros que lo escribo sin su cobre, pasa a azufre en estado elemental. Y mientras que el anión nitrato va a pasar a monóxido de nitrógeno. Fijaros que en este proceso el monóxido de nitrógeno, es decir, tanto el azufre como el nitrógeno están ajustados, pero en el proceso de reducción lo que no están ajustados son los átomos de oxígeno. Para poder ajustar los átomos de oxígeno debíamos de establecer si el proceso se estaba llevando a cabo en medio ácido o en medio básico. En este caso, fijaros que el medio ácido es muy claro, puesto que una de las especies que además interviene en el proceso redox es una especie muy ácida. Por tanto, cuando nosotros intentábamos ajustar los átomos de oxígeno en medio ácido, utilizábamos agua y protones. Añadíamos agua a aquel término de la ecuación donde faltaban átomos de oxígeno. En este caso, en los productos del monóxido de nitrógeno solo tiene un oxígeno, mientras que el anión nitrato tiene 3 oxígenos. Por tanto, añadiremos 2 moléculas de agua. Cuando nosotros añadimos moléculas de agua, como podéis observar, descompensamos por completo los átomos de hidrógeno. Para ello, nosotros adicionaremos protones en la parte de los reactivos. ¿Cuántos protones añadimos? Pues tantos como aparezcan en las moléculas total de agua. Así ya tenemos ajustadas las dos semirreacciones desde el punto de vista de los átomos. Pero tenemos que tener en cuenta también los procesos de la carga. En el proceso de oxidación se pierden 2 electrones, mientras que en el proceso de reducción se han ganado 3 electrones. Y debemos de recordar que no solo debe de cumplirse la ley de la conservación de la materia, sino que además el proceso tiene que ser también eléctricamente neutro. La única forma es que la primera reacción la multipliquemos por 3 y la segunda la multipliquemos por 2. Así el proceso global, tanto en átomos como en electrones, quedaría representado de la siguiente manera. Fijaros que en total se transfieren 6 electrones que se pierden por parte de los aniones sulfuro y 6 electrones que son ganados por parte de aniones nitrato. Cuando nosotros establecemos, esta sería la ecuación iónica ajustada. Aparecen todas las especies, simplemente que intervienen en el proceso redox. Sin embargo, como nosotros necesitamos también la reacción molecular, tendremos que ir ajustando. Algo que nos debe de llamar la atención es que, por ejemplo, hay
8 protones y sin embargo 2 aniones nitrato, con lo cual nosotros tendremos que intentar ir compensando todo esto. Primer paso, fijaros, he añadido su catión correspondiente a los aniones sulfuro. Claro, si añado 3 iones cobre, 3 iones cobre que también tienen que aparecer también en los productos. Y ahí los tengo puestos. Ahora veremos por qué aparecen solos. Segundo, como veis teníamos 2 aniones nitrato. Los 2 aniones nitrato no puedo dejarlos solos, tienen que ir acompañados de sus correspondientes protones. Así, fijaros como teníamos 8 protones, he dejado 6 protones y otros 2 los he puesto ya con los nitratos. ¿Qué podemos hacer con estos 6 protones? Pues tampoco pueden estar solos. Los protones proceden también de moléculas de ácido nítrico, así que tendré que añadir tantas moléculas de ácido nítrico para compensar esos protones. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero si os dais cuenta, si yo añado 6 moléculas más de ácido nítrico, y aquí es por lo que los tengo separados, fijaros, 2 moléculas de ácido nítrico han participado directamente en el proceso redox en los cuales ha intervenido el nitrógeno, pero han hecho falta otras 6 que han aportado los protones suficientes, en un total de 8, para que el proceso se pudiera llevar a cabo. 6 aniones nitrato que ahora aparecen en los productos. ¿Qué ocurre con esos aniones nitrato? Y con esos cationes cobre. Pues nada, ellos son los que forman es la sal que nosotros estamos viendo aquí al final. Fijaros que la sal de nitrato de cobre 2 lleva por cada ion cobre 2 aniones nitrato. Y es lo que estamos viendo aquí, que como tenemos 3 cationes cobre y 6 aniones nitrato, la ecuación ajustada quedará, la ecuación molecular ajustada quedará de la forma siguiente. De forma que podemos decir que cuando 3 moles de sulfuro de cobre 2 se combinan con 8 moles de ácido nítrico, se va a formar 3 moles de azufre, 2 moles de monóxido de nitrógeno, 4 moles de agua y 3 moles de nitrato de cobre 2. Una vez que ya tenemos la ecuación ajustada, podemos pasar a resolver la segunda cuestión. Fijaros que en la segunda cuestión solo van a intervenir para nosotros 2 sustancias, el sulfuro de cobre y el ácido nítrico. Las tengo completamente señaladas. De los cuales nosotros conocemos los datos reales de los gramos de sulfuro de cobre. Y a partir de estos gramos de sulfuro de cobre vamos a intentar obtener el volumen de ácido nítrico. Para ello no podemos hacerlo de forma directa, sino que nosotros tenemos que hacer uso del concepto de cantidad de sustancia química, es decir, del mol. Por tanto, nosotros tendremos que establecer qué cantidad de moles son esos 20 gramos de sulfuro de cobre y mediante la estequiometría establecer qué relaciones existen entre los moles de sulfuro de cobre y los moles de ácido nítrico. Así, fijaros que en el primer paso nosotros calcularíamos cuántos moles de sulfuro de cobre hay en esos 20 gramos, sabiendo que un mol de sulfuro de cobre tiene una masa molar de 95,5 gramos. En el segundo paso, mediante la estequiometría, estableceríamos la relación que existe entre el sulfuro de cobre y el ácido nítrico, de forma que son necesarios 3 moles de sulfuro de cobre para reaccionar con 8 moles de ácido nítrico. Una vez que tenemos los moles de ácido nítrico, calcularíamos cuántos gramos puros de dicha sustancia se utilizan, usando el concepto de masa molar. Seguidamente utilizaríamos el concepto de tanto por ciento en masa para determinar cuántos masas de mezcla son necesarios para contener los gramos de ácido nítrico puro y finalmente con la densidad calcularíamos el volumen. Así en este ejercicio podemos llegar a decir que por cada 20 gramos de sulfuro de cobre que se necesitan reaccionar serán necesarios añadir 38,663 mililitros de disolución acuosa de ácido nítrico, que contiene los moles necesarios para que se lleve a cabo la reacción. Y con esto lo tenemos terminado. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo! ¡Hasta luego!